Miren, sobre este punto, como verán, tenemos muy poco trabajado el punto. No hemos pensado, en realidad la intención era abrirlo en esta sesión para que de manera conjunta, con una lluvia de ideas, pudiéramos ir armando este planecito de qué cosas vale la pena ponerle énfasis en este año. Algo que usted tiene que tener de referencia es que se están planteando para el 2014 la sesión de hoy y 3 más, uno en mayo, otro en agosto y otro en noviembre. Así que tenemos esas 3 sesiones por delante. Otro punto, la siguiente, no sé si habla de los GTs. Bueno, antes sí quiero platicarles que están conformados varios grupos de trabajo dentro del CTC. Es el grupo de trabajo de salvaguardas, el grupo de trabajo de temas críticos, el grupo de trabajo de estrategias estatales red, y no sé si me falta uno. Sí, bueno, estuvo conformado el de comunicación, pero en realidad nunca funcionó. Estaba Claudia, ¿cómo se apellida ella? Gómez Portugal, estaba a cargo, en realidad nunca lo puso a funcionar. Así que tenemos esos grupos de trabajo y se tiene la posibilidad de abrir o cerrar el grupo de trabajo que nos queramos. Miren, aquí hay 4 puntos que, platicando con Jaime, podemos definir, pero que ponemos a su consideración. Un punto que nos ha insistido mucho el ingeniero Graf para este año es la difusión, que participemos de alguna manera, como nos diera gana, en la difusión y la consulta de la Estrategia Nacional Red que ya va a emitirse, como nos decía Jaime, puede ser una, 2, 3 semanas. Hay el compromiso de parte de la Semarnat y la CONAFOR que este documento, antes de que sea publicado de manera definitiva, va a ser consultado con todo un diseño que están ellos trabajando, ¿no? Toda una estrategia de consulta. Así que el ingeniero Graf nos ha pedido que pensemos en cómo es que el CTC y los CTCs regionales deberían de participar en el tema de la difusión y la consulta. Un segundo punto es esto que hemos hablado hoy en varias ocasiones sobre las estrategias estatales red. Como les decía hace un momento, el proceso de estrategias está dando algunos pasos en Oaxaca, en Chiapas y en la península, en los 3 estados, con menos dinamismo en Yucatán. Luego en Quintana Roo y Campeche tienen varios pasos importantes. Y hay algunos otros estados que se han acercado, como Jalisco, también por ahí ha habido algunas ideas para Chihuahua y algunos otros estados. Pero bueno, los que están más avanzados son ellos. Y yo sí quisiera decir que este es un renglón muy importante, como decíamos hace un momento. Si nomás contamos con una estrategia nacional red tan general, difícilmente vamos a poder avanzar de una manera eficaz para reducir emisiones en deforestación y degradación. Así que esta es la oportunidad de abordar mucho más fino, de enfrentar de manera más seria las causas de la deforestación. Es una estrategia para reducir deforestación y degradación. Hay que entender claramente en dónde se da y cuáles son sus drivers, los causantes de la deforestación. Un tercer punto que hemos pensado que deberíamos de enfocar nuestras actividades y nuestros esfuerzos es en fortalecer al CTC. Fíjense que ahorita estamos platicando un poco sobre
que hay mucha gente que está llegando desde muy lejos, así que invierte a 1 o 2 días o hasta 3 días para asistir a esta sesión, y que sí necesita la gente regresar con mucho más carnita, con mucho más elementos para regresar a sus regiones. Y poníamos el ejemplo del punto que nos platicó Carla, este punto sobre el PIN que se va a presentar al Fondo Cooperativo de Carbono. Sí nos gustaría mucho, como una iniciativa para fortalecer, que efectivamente exista un mayor diálogo, Carla, un mayor diálogo entre el CTC y la CONAFOR sobre la conformación de aspectos sustantivos como el PIN, por ejemplo. Hoy día, en realidad, la presentación de Carla fue como muy informativa. Nos gustaría mucho más generar espacios de diálogo. Es decir, no nomás que nos platique, ¿sabes qué? Pues que ya están los pins casi listos y se van a enviar, así que mándenos sus observaciones, y ahí va el formato. No necesitamos hacer a la gente venir hasta acá para decirles eso. Eso a lo mejor se lo mandamos por correo electrónico. El chiste de este espacio no nomás es avisarles, sino generar un espacio de diálogo. Nos hubiera gustado mucho, encaminados a este objetivo de fortalecer al CTC, sí generar espacios donde podamos realmente discutir y donde la membresía pueda emitir opiniones, no para que se tomen en cuenta forzosamente, pero para que sí se los lleve por escrito la CONAFOR. Así que bueno, en términos de fortalecimiento del CTC se pueden hacer muchas cosas, ese es uno, sin duda. Otro que estábamos pensando es cuando se invita a la membresía a participar en el CTC, no deberíamos de enviar la agenda hasta el último momento. Sería muy bueno que desde un inicio, desde 2 semanas antes que se invita a la gente, podamos decir, ¿saben qué? Bueno, estos puntos sustantivos se van a tratar, y no solamente para avisarles, sino porque se van a discutir. Así que, bueno, necesitamos generar toda una estrategia de tal manera que el CTC siga siendo un espacio interesante, productivo, de diálogo entre gobierno y sociedad. Y los GTs, sin duda, sería una de las actividades importantes que tendría que tener el CTC, que logre generar recomendaciones concretas hacia la CONAFOR, recomendaciones que pasen hacia el plenario como el día de hoy, que esos gentes puedan llegar con propuestas concretas sobre lo que está sucediendo de red, tanto del documento de la NERRED, como ahora que viene ya algunos pasos de implementación. La estrategia en algún momento se está empezando a implementar de alguna manera. Así que esos grupos de trabajo podrían también abocarse a emitir opinión sobre la implementación de la NERRED. Así que bueno, aquí hay 4 puntos que hemos hablado Jaime y yo, y lo ponemos a su consideración, y les pedimos de favor si nos dieran sus opiniones. ¿Qué otro tipo de actividades habría que ir incluyendo? Quizás el compañero en pantalla, si se dan otros puntos, se pueden ir capturando aquí mismo, ahí en el PowerPoint se puede escribir. Así que abro pues a discusión este punto, y por favor ayúdenme a enriquecerlo. Atrás está Pepe Roche. Bueno, respecto al primer punto de discusión y consulta de la red, yo creo que sí es importante que vayamos viendo conjuntamente entre todos cuál va a ser la forma de hacer la consulta pública. Lo comento por el tema, lo comentaron en la mañana, de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Me gustó la forma como la mandaron en una página, había un portal donde podías ingresar, bajarla y emitir tus comentarios. Yo creo que es importante que se utilice a las plataformas estatales existentes. ¿Bajo qué forma? Yo propongo que, aparte de que esté en una plataforma que más seguro va a estar en la CONAFOR o no sé, en la Semarnat, porque como es nacional, no sé, el tema es que independientemente cuando sean unas presentaciones ejecutivas entendibles para que funcionarios de CONAFOR vayan a los ETCs de los estados a presentarlo. Ya nosotros ya hicimos un primer ejercicio hace
Carrillo Puerto hace unos meses y fue importante, porque es importante que el CTC, que se representan a los organismos, a las comunidades o a los productores o al sector privado, conozcan bien los componentes. Entonces esa sería una de las primeras, poner fechas, una agenda de un nacional, de conferencias, no sé, de la estrategia nacional en los diferentes estados y un formato de comentarios, ¿no? A lo mejor. Luego, respecto a otro punto importante que considero es el tema de las estrategias redes estatales. Aún en una de las reuniones que venimos a México, donde estamos los 5 estados más otros 3 o 4, no sé cuántos somos, como 9 estados que venimos, se tocó el tema del guión que deben de tener las estrategias estatales. Al día de hoy sigo viendo, y me gustó mucho la presentación de Carla, en el tema de qué se les va a pedir a los países a nivel internacional, o sea, qué se le va a pedir a México a nivel internacional. Entonces, de una u otra forma, es qué papel fungen las entidades estatales para poder cumplir con los compromisos nacionales con México. Y aquí eso es algo muy importante, es cómo podemos apoyar a nivel nacional para cumplir esos compromisos. Entonces yo sí sigo recalcando y insistiendo que debemos tener un guión, por lo menos, de los capítulos importantes que debe de tener las propias estrategias estatales. Por ejemplo, muy fácil, en el tema de la estrategia red comentaron independientemente de un segundito, aquí están mis apuntes, se me fueron varios, pero los procedimientos para la evaluación de los niveles de referencia, o sea, tiene que haber un capítulo de nivel de referencia, tiene que haber un capítulo de MRV, tiene que haber un capítulo de cómo se va a reportar las salvaguardas, y comentó otros temas más, y hay estados que ya llevan avanzados o ya llevan una idea de cómo quieren conformar sus propias estrategias estatales, pero sí es importante que nos pongamos de acuerdo con la federación para que nosotros establezcamos cómo podemos ayudar y cómo podemos cumplir esas metas y cuáles son las metas en específico. Eso es algo muy importante, porque ¿qué metas podemos apoyar desde nuestras trincheras como estados? Eso es lo que yo quería comentar. Y la otro tema importante, también es importante, sí, efectivamente, a mí me pareció súper interesante lo que vinieron a comentar de Varsovia, pero siento que hace falta un poco más de comunicación, sí lo llamaría yo, entre las entidades o el CTC con la posición de México. A mí me encantaría que antes de que se vaya la posición a México, pues estemos enterados de cuál es la posición de México, no que vengan a informarnos cuál fue la posición de México. Entonces, porque a veces los estados tenemos mucha información que podemos aportar o elementos que pueden aportar esa posición y a veces no somos consultados, nos vienen a informar después. Entonces yo sí quisiera mejorar la participación en ese sentido. Me pareció perfecto lo que comentó Sergio de que nos manden la información, ya es nuestra responsabilidad si los leemos o no los leemos, eso es algo importante, pero sí que nos la manden previamente. Entonces, esa sería mi participación. Muchas gracias. Vamos a comentar sobre lo que dice Pepe. Sí, me decían en pasillo que ya han pasado 3 meses. Han pasado 3 meses después de Varsovia y apenas nos vamos a enterar cuál fue la posición de México y qué cosas establecieron allá, que hubiese sido muy interesante y útil si somos este espacio de alianza, de diálogo entre gobierno y sociedad. Sí nos gustaría mucho tener acceso, que hubiera esa voluntad, esa gana de tener esa comunicación previa. Antes de que suceda Lima, nos gustaría mucho saber los documentos que son públicos, los no públicos, pues no, de modo, ¿verdad? Los públicos, al menos, que sí sean claramente planteados en este espacio y que se hubiera oportunidad de emitir algún tipo de opinión con respecto a lo que la posición de México que va a tener. Sabemos que quien tiene la última palabra es Relaciones Exteriores o a veces Presidencia. Sin embargo, si le vamos dando un poco más de importancia y de peso al CTC, el CTC puede tener influencia hasta esos niveles. Tengo varias manos. Está Ricardo, número 1, 2, Fernando, 3, Juan Carlos, María Elena, Leti. ¿Listo? En esa secuencia, de favor. Está Ricardo Ramírez, de Oaxaca. Solamente para ir abonando a algunos de estos temas
principales a abordar en las próximas sesiones o en la agenda, que me parecen muy, muy importantes y que a lo mejor podríamos ir como que alimentando de contenidos temáticos más específicos por todos los conceptos. Creo que el tema de la consulta de la ENARRED va a ser fundamental. A medida que hemos ido conociendo al ritmo que va caminando RED o la ENARRED, también nos damos cuenta de los grandes retos y compromisos también que hay que adquirir, pero también el cómo van a tener que participar los dueños de los bosques y selvas, ¿no? Sobre todo en Oaxaca. Y ahí creo que es importante que, además de que la CONAFOR definirá una estrategia nacional, yo creo que sí hay que tomar en cuenta lo que se está construyendo en los estados para esa difusión o consulta de la ENARRED. Y me refiero al hecho de que sí tendrán que dirigirse o tomar en cuenta al grupo de trabajo y sobre todo al CTC, que ya están operando, sobre todo para el caso de Oaxaca, ¿no? Porque no tendrá que ser dirigido solamente la consulta a los dueños de los bosques, viéndolo desde el punto de vista solamente o eminentemente forestal, sino a todos los actores que de alguna forma conviven o manejan esos territorios, que por el caso del CTC en Oaxaca, pues están representados al menos 8 sectores importantes, ¿no? Los silvicultores, los cafeticultores, los productores agrícolas, los ganaderos, la sociedad civil, la academia, por mencionar solamente algunos. Y yo creo que entonces que el punto focal para poder diseñar la metodología o poder aplicarla, sí tendría que ser, y ojalá pudiera ser, Jaime, el CTC o el grupo de trabajo que ya se está encargado de la estrategia, más aquellos otros actores que creo que pudieran ser importantes. Y en el tema de las estrategias red estatales, además de lo que ya mencionaron, yo creo que sí va a ser fundamental este tema de la propiedad del carbono, ¿no? Sobre todo el segundo punto que se mencionó, todo aquello que se deriva de acciones red y cuyos beneficios tendrán que llegar primero a manera regional y luego ahí definirse las estrategias para que puedan ser en lo posible llegar a los dueños de los bosques que están haciendo acciones. Yo creo que es importante que la CONAFOR pudiera igual presentarnos en qué mecanismos o qué figuras o qué estructuras se está pensando, ¿no? Si van a ser los gobiernos estatales, si van a ser los organismos, los OPDs, si van a ser los comités regionales o qué requisitos deberán cubrirse para que puedan ser transferidos estos recursos ya en una estrategia que realmente sea operativa y que esté basado en estos resultados. Yo creo que es un punto que sí vale la pena irlo metiendo, o sea, sé que a lo mejor eso dirán va a tardar o va a llevar su tiempo, pero creo que es importante ir identificando esas estructuras para que en los estados también se vaya trabajando y se vaya definiendo o identificando si es que ya se cuentan o cómo ser robustecidas para que puedan servir para tal fin, ¿no? Solamente eso, creo que es un tema importante que creo que vale la pena trabajar. Gracias, Ricardo. Adelante, Fernando. Sí, mismo contexto que Ricardo, solamente agregaría establecer muy claramente el mecanismo de financiamiento para asegurar la participación de todos estos sectores, ¿no? Creo que es muy importante ver cómo van a participar en la consulta todos estos sectores, porque en el caso, bueno, no solamente de Oaxaca, sino del sureste, la complejidad que tiene de los diferentes actores hace necesario diseñar una estrategia que esta consulta no sea solamente a una escala estatal, sino va a tener que ser a una escala regional, ¿no? Entonces habría que ver y es necesario ir pensando cuál es el esquema que se tiene para financiar estas consultas. Sobre eso, Fernando, parte del apoyo que se está teniendo del Fondo Cooperativo de Carbono, el objetivo de 8 millones de dólares, tiene un componente importante para financiar la consulta. Así que yo no conozco mucho los detalles, pero creo que valdría la pena que ustedes que están teniendo esa preocupación tuvieran un diálogo con la CONAFOR con respecto a ese financiamiento, a ver si una parte de ahí pudiera ayudar a cubrir esos costos de la participación por este medio. Hola, Juan Carlos de Senda, muy brevemente nada más, y en el mismo sentido, nada más dejar bien claramente expreso que la consulta red de la estrategia no se puede limitar a Internet.
es No se puede. limitar a internet, a un sitio web. O sea, hay que aprovecharlo, hay que usarlo, pero no se puede limitar definitivamente dadas las condiciones rurales en México. Y otro punto que me parece también importante es diferenciar cuándo va a ser consulta y cuándo va a ser consentimiento libre, previo, informado, porque hay implicaciones distintas y se tiene que abordar de forma distinta y no siempre es uno ni lo otro. A ese respecto, yo quisiera sugerirles tomar el acuerdo de que en la siguiente sesión del CTC pudiéramos agendar un punto donde la CONAFOR nos ponga a detalle, a discusión, no solo que nos informe, ahí va, sino que podamos discutir con la CONAFOR cuál es esa estrategia de comunicación y de consulta. Así que en la siguiente sesión nos comprometemos a agendarlo y a negociar con la CONAFOR para que escribiera eso. Sí pidiéndolo que no sea nomás una presentación de 15 minutos, sino que podamos con calmita verla, discutirla, analizarla, dialogar con ellos. Que abarca un poco las dos. Definitivamente no queremos que la consulta sea solo una plataforma en línea. Sí nos gustaría llegar, la intención es llegar a la gente realmente, sobre todo en los estados con acceso temprana. Y esto ya está un poco establecido en el borrador que estamos terminando de difusión y consulta, que ahí me gustaría que pudiéramos, sí, en una siguiente sesión, pero a lo mejor tener algo de retroalimentación antes, porque si lo dejamos hasta finales de marzo, ya tenemos el tiempo encima. Entonces, en cuanto nosotros tengamos esta versión trabajada internamente, se la hacemos llegar para poder recibir retroalimentación. Sí, Posiblemente discusión, no sé si quizás como se para va a no... formar un grupo específico Sí, para eso. sí, quizás para no esperarnos hasta la siguiente sesión, que ya puede ser algo tarde, para generar opiniones y recomendaciones, podríamos pedirle a alguno de los grupos de trabajo que ya están creados, como el de salvaguardas, por ejemplo, que toca de manera muy importante el tema de consulta. ¿Por qué no le pedimos a ese grupo de trabajo que, por cierto, Carlos de Sembra junto con Paloma de Greenpeace, ellos dos que citaran a su grupo de trabajo y nos sentáramos con la CONAFOR a revisar y poder emitir algunas opiniones? El resultado de esa sesión, luego en el CTC Nacional, en la sesión del CTC Nacional, podría platicarnos cómo les fue. Entonces, ese acuerdo también, por ejemplo, también Sara. Yo no recuerdo quién es el que sigue. Creo que es el Leti, ¿verdad? Tocando el punto de fortalecimiento del CTC, yo creo que sería bueno, y está relacionado con lo que dijiste ahorita, de una sesión del CTC a otra pasan prácticamente 3 meses. Y si vemos la cantidad de temas estratégicos que se van a tocar este año, incluyendo la consulta, no va a dar tiempo de que el CTC en sesiones de mediodía, 4 sesiones, 4 horas por 4 en 16 horas, ¿no? O 3 horas, dar retroalimentación estratégica a todos estos temas. Entonces, yo creo que es un buen inicio que estemos definiendo un plan de trabajo que no se había hecho antes para el CTC, pero yo creo que sí habría que operacionalizarlo más y tal vez asociar un grupo de trabajo a cada tema, o no sé si a cada tema, y tener el apoyo de la CONAFOR como secretariado técnico también de esos grupos. Está, por ejemplo, el grupo de estrategias estatales que aún no se ha reunido, y ver y medir fuerzas, ¿no? Probablemente queremos tocar muchos temas, pero no vamos a tener el espacio y el tiempo. O sea, más bien ser más precisos para que sí tengamos una posición como CTC de retroalimentación propositiva y las sesiones no se conviertan en sesiones informativas de CONAFOR hacia el CTC. Yo creo que eso también es parte de la iniciativa que podemos tomar nosotros como sociedad civil para dinamizar mucho más este proceso y llegar mejor preparados a las sesiones con el CTC. Y por parte de CONAFOR podría haber más iniciativa en ejemplos, como ya lo han comentado, de mandar los documentos con anticipación. No necesariamente en todas las reuniones de los grupos de trabajo tiene que estar CONAFOR, van a estar muy ocupados también preparando la consulta.
consulta y todo, pero yo creo que sí tendremos que hacer un esfuerzo para tratar de aterrizar eso más en relación a la ruta crítica que está manejando la Federación para salir con esos productos. Ya tenemos por ahí algunas fechas, hay una posición oficial que se va a mandar en septiembre, no termina de quedar claro específicamente cuándo se va a tener la versión final de la ENARRED, cuándo estaría lanzándose a consulta. Ese es mi comentario en general, que en base en esa ruta crítica de los productos, que está la ruta crítica del FCPF, propuestas al fondo de carbono, ¿cuándo son esas fechas críticas que tenemos que tener en el radar como CTC para movernos antes, para generar propuestas propositivas que sí lleven nuestras recomendaciones, ¿no? Y que no pasemos, ¿cuándo es la próxima sesión? Febrero, marzo, abril, en mayo, que no nos reunamos antes y no tengamos la oportunidad de discutirlo. Sí, de lo que dices, creo que aquí, en lo que estamos aquí planteando, sí está el tema de difusión y consulta de la ENARRED, ya lo estamos mandando al grupo de trabajo de salvaguardas. El tema que ha sacado Pepe sobre las estrategias estatales, bueno, hay un grupo de trabajo de estrategias estatales. Faltaría lo de la propuesta del Fondo Cooperativo de Carbono, del PIN, y yo creo que eso ya no da, por el tiempo que tienen ellos para hacer una sesión de grupo de trabajo. Ellos ya lo van a mandar. Así que bueno, lo que hemos acordado es que ellos nos van a enviar el documento con un formatito para recibir algunas opiniones, pero creo que ya ellos están ya en la recta final. Lo que sí pediríamos es que en la siguiente fase, que es la preparación del PDD, ahí sí, desde un inicio, desde la concepción del PDD, sí pudiéramos participar ahí. ¿Quién sería por ahí? Creo que un tema que tenemos que dedicar un poco más de tiempo es algo interno del CTC, que es justamente el fortalecimiento institucional tradicional visto en términos de la estructura y el funcionamiento del CTC. Y el plan de trabajo, justamente, que esos son como las dos herramientas, el diálogo con CONAFOR, que ya lo mencionaste, pero también la vinculación con otros espacios de participación, como son la SIC, o como son el Consejo de la Comisión Intersecretaria de Desarrollo Rural o el CONAFE, ¿no? Ese es otro tema, CONAFE. Ajá. Y el uso de la página del CTC y la estructura de estos grupos de trabajo que, como ya mencionaron, pues creo que los temas van descartándose por sí solos y son pues las estrategias. Creo que también faltarían las acciones tempranas, financiamiento y consulta y salvaguardas. Y bueno, ese sería el primero, yo creo, de los temas, que agrupándolos como en paquetes, ¿no? El segundo tiene que ver con las sesiones del CTC, o sea, cómo las aprovechamos para que estas sesiones podamos, por un lado, sí tener este diálogo. Me parece que aprovechando la experiencia del CTC, creo que uno de los valores del CTC ha sido el informar y el generar esos espacios de diálogo, vía los seminarios que se hicieron en un momento y demás. Pero creo que habría que pensar también en cuáles temas estratégicamente queremos ser deliberativos o emitir algún tipo de recomendación u opinión, como le llamas tú, ¿no? Y hasta qué grado también no hemos decidido cómo se generaría esa opinión, ¿no? De un órgano que es colegiado, es por consenso, etc. Y la participación en otros espacios. Aquí estamos hablando de las estrategias estatales, estamos pensando que el CTC va a intervenir en otros espacios de estrategias estatales. Yo creo que ellos tienen sus propios CTCs. Más bien es como el CTC, Red Nacional, va a participar en los otros espacios, ¿no? Cómo vamos a contribuir al fortalecimiento de esos otros espacios de CTCs. Y finalmente, algo que platicábamos es la gestión de conocimiento. Red es un tema de innovación y creo que ya está llegando el momento, a 2 años, de empezar a sistematizar la información y generar este intercambio de conocimiento sobre las acciones tempranas. Están habiendo muchas consultorías, están habiendo muchos productos y es importante empezar a socializarlos, ¿no? Entonces creo que también ese es otro de los temas, es cómo empezamos a socializar, ¿verdad? Estos modelos, estas experiencias, como por ejemplo ahorita se habló del modelo de financiamiento, ¿no? Va a haber el sistema de salvaguardas, va a haber el modelo de monitoreo y reporte y verificación,
Y creo que pues, el CTC no es para eso, pero sin embargo sí podríamos tener algún tipo de mecanismo para empezar a hacer esa gestión de conocimiento. Gracias. Antes de darte la puerta, además déjame comentar que, bueno, sí, es un punto importante dentro del fortalecimiento, el tema de la gobernanza, la membresía, la estructura. Al inicio, una vez llegado, salió el punto de que hace cerca de 8 meses, en una de las sesiones, se acordó nombrar un comité, donde está Leticia Gutiérrez y otras 3 personas más, con la tarea de revisar, no todo el reglamento, que no se necesita agarrarse todo el reglamento, sino simplemente 2 o 3 artículos que pudieran aclarar y hacer una propuesta de cómo podemos funcionar de una manera más coherente, cómo podemos avanzar hacia el cambio de presidente con una votación justa y como quisiéramos. Así que bueno, ese es un punto muy importante, el cambio de la presidencia, pero estaremos esperando a que en la siguiente sesión, a ver si fuera posible que ese comité se reúna y cheque esos 3 artículos. Jorge López de la... Bueno, primero complementar algo de lo que ya dijeron sobre el caso de Oaxaca y el sentido del papel que puede funcionar el CTC en la cuestión de la consulta. Hago simplemente énfasis en que 8 de los 20 representantes que están en el CTC de Oaxaca vienen de las regiones del estado, y entonces lo que se ha considerado es que ellos pueden ser como una pata en el terreno. Es importante el hecho de que estos representantes puedan llevar muchas de las intenciones o de la información que se está difundiendo dentro del CTC, ¿no? Entonces me parece que sí, efectivamente, no conozco al detalle los demás CTCs, pero en el caso de Oaxaca me parece que esto es como algo que había que aprovechar, ¿no? Después, me gustaría hacer mucho énfasis en algo que dijo Leticia hace rato, también de alguna manera María Elena, es en el hecho de aprovechar al máximo las reuniones del CTC. Y están pasando 3 meses, bueno, también en el caso de las estrategias, ¿no? En donde yo considero que me han quitado un poco ya lo novato que soy todavía en el tema, y que son muy interesantes y que sí tendrían que ser más deliberativas, que tenían que tener todo un trabajo previo. Y bueno, los medios electrónicos creo que nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades de poder hacer eso. A lo mejor tendríamos que hacer como responsabilidades mucho más claras respecto a qué vamos a hacer en este intermedio, y que nos permitan llegar a eso justamente, que no llegamos simplemente a ser espectadores de algo que se está anunciando, sino más bien a involucrarnos directamente y que realmente sean todavía más ricas estas reuniones. No sé, y hablo sin saber, no por dar la solución, pero pueden ser listas de correos, pueden ser blogs, pueden ser, no sé, algo, bueno, el mismo Skype, nosotros también tenemos la experiencia que el Skype ha sido algo que nos ha facilitado la vida en muchas cosas, pero tenemos que hacer algo más estructurado fuera de simplemente plantear intenciones. Entonces me parece que sería como importante llegar y plantearnos qué vamos a hacer en ese intermedio entre esta sesión y la siguiente. ¿Alguien más? Sí, nomás. Sí, ajá, adelante. Respecto a lo que comentaron de la socialización, no sé si a todos les llegan, pero a mí me llega uno que se llama Observatorio de Red, que me aparece a mi correo electrónico, y ahí podremos, a mí me parece un excelente medio de difusión y socialización, por lo menos a nosotros, no sé si a la sociedad en general, pero por lo menos al grupo de trabajo o al CTC que estamos aquí, a mí me llega la información y estoy muy contento de ese tipo de publicación que realizan el Observatorio de Red. Pues sería uno de los medios que yo creo que sirve mucho. Nomás déjame comentar sobre ese medio. A mí también me llega, me parece interesante. En realidad, me gustaría mucho que nos dieran más datos sobre los hallazgos de su proceso de revisión sobre cambio de uso de suelo. A veces nos mandan muchas cuestiones así como muy publicitarias. Pero tomando tu recomendación, creo que sí vale la pena que el CTC tuviera su propio boletín informativo y que cada 10 o 15 días
pudiera ser un resumen de lo que se está haciendo en red con los socios y con la CONAFOR, qué pasó con la negociación, con el Fondo Cooperativo de Carbono, qué pasó con el FIP. Ya fue nombrado el nuevo gerente, Luis Aznar. Si tuviéramos una actualización de esa información, cosa que nos permitiría no gastar el tiempo aquí en informar, y más bien dedicarlos sí, efectivamente a ese diálogo y ese análisis. Así que totalmente de acuerdo con otro. María Elena Mestre. Yo creo que aquí tenemos por un lado una función que es la de informar. Informar también para qué procesos, o sea, si estamos hablando de que estamos participando en instrumentos de política pública como puede ser la ENARRED, bueno, pues estamos deliberando como hacen otros espacios de participación pública vía recomendaciones o opiniones para poder incidir en estos instrumentos de política pública. Pero por el otro lado estamos, como les decía, hablando de un instrumento innovador. Entonces hay muchos pues, modelos que se están generando, que no están acabados. Y precisamente los espacios de gestión de conocimiento es precisamente para empezar a pues, intercambiar ideas de cómo podrían ser los distintos modelos de gestión territorial, los distintos modelos de monitoreo, reporte y verificación de las acciones, ¿no? Para eso es este espacio. Y bueno, la propuesta es, dentro del proyecto en red existe una comunidad de aprendizaje en cada uno de los sitios de acción temprana, ¿verdad? Y estos grupos, pues la idea es que vuelen solos, no es un proyecto de ENRED, es un proyecto que es de todos los actores principales en cada uno de estos sitios y que los aprovechen precisamente para poder poner ahí todos los modelos, todos los esquemas, todas las metodologías que vayan saliendo para que los otros proyectos pues los vayan conociendo y a lo mejor hasta se animen a probarlos, ¿no? Pensando en los varios comentarios, surgen varias ideas, ¿no? Voy a empezar rápidamente por el que tú comentaste, para que no se me olvide. Creo que es importante empezar a robustecer la plataforma red que tenemos como un mecanismo de comunicación, como un portal, pero también empezar a darle el giro para que sea el mecanismo de pensar cómo reportar las emisiones que estamos reduciendo. O sea que ya si vamos a empezar con el sistema de pago por resultados, tenemos que empezar a transparentar la información que se va a estar generando, ¿no? Entonces, a lo mejor no es el momento, pero sí pensemos en generar la estructura dentro de la plataforma de... Sí, una página web, ¿no? Que tenga un sistema de información, intercambio de información, pero también de estar subiendo todas las bases de datos o todo lo que sea necesario para poder comprobar o demostrar la reducción de emisiones que pudiésemos tener en el futuro, ¿no? O sea, hay que, si vamos a arrancar hacia el futuro para demostrar que estamos haciendo el trabajo, ¿no? O sea, que vamos a alcanzar los resultados, pues tenemos que empezar también a pensar en esta línea base o en este nivel de cómo lo vamos a dar a conocer hacia el futuro. Y mucho del trabajo que estamos haciendo en los estados, pues también debería de estar un poco reflejado en esa plataforma. No es algo que está al aire, son pues este sistema que tienen ustedes, el portal que tienen, ¿no? Toda la plataforma de gestión, donde se suben documentos y se sube información, pero que vayamos pensando cómo sistematizarla para que nos den productos que sean cuantificables y no una suma de un chorro de documentos o de archivos o de expedientes o de proyectos o lo que fuese, ¿no? Sino ya empezar a cuantificarlo para que esto se traduzca en acciones de política, en acciones de proyectos, en reducción de emisiones y entonces en el futuro cercano pues ya tener una plataforma que te cuantifique políticas, capacitación, salvaguardas, emisiones, una serie de aspectos, ¿no? Creo que podría ser importante. Y la otra es con lo que comentaban los compañeros de Oaxaca, que me parece extremadamente importante, es que traemos estructuras de planeación y lo hago referencia para lo de la consulta, tenemos plataformas
en las cuales la CONAFOR ha visualizado un poco de arriba hacia abajo cómo es que se podría en determinado momento empezar a hacer la difusión de la red y todo el trabajo que estamos haciendo. Pero los compañeros de Oaxaca mencionaban las estructuras que están ocurriendo de abajo hacia arriba. Entonces creo que también podría ser interesante conocer en una próxima reunión, no sé si es dentro del grupo de trabajo de los estados de las estrategias red o de salvaguardas, ¿no? Conocer a detalle cuál es la estructura de gestión, de operación, de planeación, de decisiones de la base comunitaria hacia un nivel, digamos, municipal, estatal o dentro de los CTCs estatales, ¿no? Porque en determinado momento todo eso va a tener un cierto costo, ¿no? Entonces cuando la CONAFOR diga, pues ¿sabes qué? A Oaxaca le vamos a asignar $50,000 para que haga la consulta, no me alcanza ni para el medio estado, ni un cuarto de estado, ¿no? Entonces empecemos a visualizar cuál podría ser una estructura óptima, tal vez para cada CTC, para cada estado o para un nivel regional, conociendo y dimensionando las estructuras que ya existen. Va a ser un poco complicado crear nuevas solamente para el proceso de consulta. Entonces más bien vamos echándole una revisada de la base hacia arriba, ¿no? Y la última es, me gustó mucho la presentación que hiciste sobre el avance de lo que tenían comprometido para el año 2013, en este Excel que presentaste. Yo creo que muchas de las acciones que se están poniendo en estos temas prioritarios o temas principales van a tener una fecha, ¿no? Para poderlas alcanzar. Yo creo que podría hacerse también otro Excel considerando, ¿no?, todas estas fechas críticas que la CONAFOR está visualizando. Y entonces así nos los envían a todos o lo compartimos todos y no hay excusa de que pues yo no sabía o no me enteré, ¿no? Y lo suben a la página web y lo suben a todos los medios de consulta o de revisión y ahí lo vamos a poder visualizar, al menos los más generales, ¿no? Porque podríamos tener un desmenuzado hasta detalle, pero al menos los más importantes, que no se nos escapen esos, porque dice, no me llegó el correo, no me llegó el mensaje, no, pues ahí estuvo desde el arranque, ¿no?, de todo el año, como una recomendación operativa. Es una sugerencia muy concreta, tomando varias inquietudes y recomendaciones que se han comentado respecto a difundir mejor lo que estamos haciendo o lo que quisiéramos hacer, ¿no?, como CTC. ¿Por qué no restablecer? En algún momento existió un grupo de trabajo de comunicación, que realmente creo que se reunió una vez y no tuvo propuestas. Reactivar ese grupo para hacer todo eso que ya comentó Ricardo, sistematizar de mejor manera las reuniones, que sea la plataforma del CTC y no nada más el mail de comunicación que tenemos desde el Secretariado Técnico. Y podemos hacer muchísimas cosas, sistematizar todo lo que ya se tiene, mejorar muchísimo esa página, hacer este newsletter que comentabas, Sergio, mensual de los avances que se van teniendo en red. Pero yo creo que la mejor manera de hacerlo es sí hacer un grupo de trabajo al interior del CTC que funja también como un estilo de comité editorial, donde rebotemos muchas propuestas y no sea nada más quien está encargado de la página que puede ir subiendo, dinamizar mucho más ese proceso. Yo sugiero que la manera de entrarle a esto podría ser establecer este grupo de trabajo. Y bueno, como fue nuestra sugerencia, aquí está María, que lleva el tema de comunicación en la alianza, que se va a proponer para dirigir el grupo. No, lo que le comento a Leti es que entre todas las organizaciones aquí presentes, varios tienen áreas de comunicación que ya existen, con recursos que ya existen, o sea, es nada más una labor de coordinarnos y conectarnos, y te digo que yo, encantada de la vida, me propongo para reunirme con todos y cada uno de ustedes, ¿no?, con sus áreas respectivas de comunicación, y pues que del interior de cada una de las organizaciones salgan estos contenidos, salgan estas preguntas que hay que responder, en fin, se haga este consejo editorial que dice Leti para ver qué contenidos tendría ese boletín, quién lo va a mandar, o sea, nada más como para establecer responsabilidades, y creo que eso sería muy útil. Antes de seguir con las mismas observaciones en general, ¿cómo ven si aceptamos esa propuesta que creo que vale la pena de crear este GT que esté en manos de Claudia
pero bueno, ya teníamos mucho tiempo de no verla por acá. ¿Por qué no ponemos un encargado interino mientras aparece Claudia? Y que empiece a sesionar, que si se le comunica a Claudia que va a sesionar, si quiere venir puede mantener su nombramiento, no pasa nada. ¿Cómo verían eso? Si ¿habría algún voluntario para coordinar esa presidencia interina? ¿Quieren que hacemos así? O nos reunimos y que entre un grupo se proponga así, o sea, no. Bueno, pero en principio, bueno, se están proponiendo los amigos de MRED, con Ricardo y con Rodrigo y María. ¿Por qué no citan esa reunión y se cita también a Claudia, y respetar el nombramiento, no hay problemas, y se hace un planecito para revisar, pero esto que estamos hablando de comunicación, incluyendo revisar la página web, el boletín, y esto que nos está planteando Ricardo, que me parece muy justo. Listo. Entonces, Sara, ¿verdad? Ahora sí, para atrás tengo dos manos, Juan Carlos y Fernando. Lo mío es muy breve y veloz, es una invitación a los amigos, sobre todo de los estados. Veo que hay una continua referencia al CTC y creo que hay mucha experiencia acumulada y grandes avances que hemos logrado como CTC. Nada más que los invito a que no se casen con la idea del CTC. Cuando estuvimos haciendo, recuerdo, el reglamento interno del CTC, estuvimos en este cuestionamiento de qué somos. Somos un consejo consultivo, somos un comité técnico. Y la idea de este CTC, al menos como surgió en el reglamento, es un comité técnico que tiene una lógica y una dinámica de trabajo que generalmente no es la misma que la sociedad civil, grupos de pueblos indígenas, comunidades y demás. Entonces, revisen y hay que tomar lo mejor de este CTC, pero no es la única forma. Puede haber otras y nada más revisen. No nos casemos con repetir esta misma experiencia, que a veces funciona, pero en otras ocasiones quizás no. De eso creo que más bien el nacional tiene muchas cosas que aprender de los procesos en la región. Claro que el de Quintana Roo es muy interesante, el de Oaxaca también, el de Chiapas. El nuestro ha sido un poco caótico, creo, con su parte, con sus ventajas y desventajas de ese caos. Pero bueno, efectivamente, el caso de Oaxaca, que es el como más reciente, ha sido muy bien pensado y creo que habría que tomar en cuenta ahora que se va a modificar el reglamento nuestro, el caso oaxaqueño y el caso de Quintana Roo también. ¿Seguía, Fernando? Sí, nomás agregar que en la reactivación del grupo de comunicación se sumaría el consejo editorial del CTC de Oaxaca, ¿no? Para participar en la... Hola, sí, nada más quería agregar un poco. Estamos nosotros ahorita colaborando con el CTC de Oaxaca para ver cómo mejorar la página web. Estamos trabajando ahí con ellos. Entonces hay varias cosas que creo que se pueden hacer sinergia entre los diferentes medios y plataformas de comunicación que se tienen para diferentes escalas, ¿no? Creo que a veces ahí creo que sí deberíamos sentarnos, tal vez sí con el grupo de comunicación y ver, analizar muy bien las audiencias a las que les tenemos que hablar, no solamente a nivel interno de los CTCs, sino también el CTC es una ventana hacia los otros sectores que quieren involucrarse. Entonces también es la oportunidad de cómo posicionar los mensajes, visibilizar la agenda hacia esos sectores que son clave para que se pueda legitimar el proceso, se informe, etc. Entonces también debe ser un organismo que sea transparente en sus acciones, que muestre cuál es su agenda, que también permita a otros sectores conocer qué es lo que está haciendo, y también ahí se vincula mucho con lo que mencionó María Elena, que tiene que ver con la parte de empezar a visibilizar historias de éxito, gestión del conocimiento, o sea, que empecemos a dar casos de que esto puede funcionar, de que se rompan los mitos de qué es y qué no es este tema, y de por qué estamos juntos, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas, no las vamos a sacar ahorita, para generar una buena estrategia de difusión y de transparencia sobre el CTC.
y sobre los CTCs, ¿no? Que al final solamente son ventanas, o sea, los CTCs se vuelven unas ventanas y son útiles mientras sean eso. Cuando hemos querido llevarlo a otras cosas, se complejiza y se acaban muriendo, ¿no? Esos pequeños ejercicios. Entonces creo que teniendo muy claro esta parte de fortalecimiento, la parte de difusión va a venir solita, pero sí invito a que generemos sinergias entre las diferentes ventanas de información, porque luego si se duplica, triplica la información y se manda de diferentes maneras, lo único que hacemos a veces es confundir a los demás. Entonces creo que, digo, por ahí hay algunos poquitos, ¿no? Gracias. Seré muy breve. También mi comentario va en relación al tema de la comunicación. Comentaban lo del grupo de trabajo. Yo considero que también sería recomendable que dentro de los CTCs estatales o regionales hubiera un grupo de trabajo o un enlace que trabajara con el grupo de trabajo del CTC nacional para que se pueda establecer esa relación bidireccional y también fortalecer lo que acaba de comentar Rodrigo. No solamente es la comunicación alineada a nivel vertical o a nivel diferentes ámbitos de impacto, sino también intersectorial, y lo importante sería tener esos espacios de difusión, y tendríamos que apoyarnos en otras instituciones muy importantes como por ejemplo CDI o CDSOL, que son espacios muy importantes, o incluso actores muy importantes que a veces necesitamos meterlos, no invitarlos, sino que meterlos directamente, como esa AGARPA, como son las Secretarías de Desarrollo Rural, que también trabajan mucho en el tema forestal, o en los institutos forestales, para que puedan participar, porque no solamente es la generación de conocimientos que se está realizando en los CTCs y en las estrategias, tanto nacionales como estatales, o como los compromisos de México, sino también la forma en que se tiene que llegar a las comunidades. Y yo creo que aquí es importante no solamente tener las formas y tener los medios de cómo llegar a las comunidades, sino tener un formato o tener un medio, un modo de comunicar a las comunidades todo lo que se está haciendo, porque si nosotros llegamos a las comunidades y les presentamos el FCPSF, el FIB, el RED y todo, van a entenderlo como siglas, pero no van a entender la relación que hay entre cada uno de ellos o qué beneficios van a obtener las comunidades directamente. Tal vez conozcan aisladamente el resultado que van a obtener del FIB a través de créditos, a través de mejoramiento de desarrollo sustentable, pero no van a encontrar la relación que va a haber entre Reddit o incluso con salvaguardas. Entonces, sí se necesita tener no solamente las formas, sino el modo de cómo se va a traducir la información hacia las comunidades. Gracias. Sobre este tema de comunicación y de página web, quiero decirles que hay una sección en la página actual que se llama Experiencias Red, y fue pensado para poder hacer un relato de lo que se está haciendo en las diferentes iniciativas, tanto privadas como de gobierno. Y está bastante pobre esa sección actualmente. Alguna vez pedimos a los asociados que vean una pequeña ficha relatando qué es lo que está haciendo su organización o su institución alrededor de red. Alguien que nos mandó, por ejemplo, fueron los compañeros de Ayuche, ¿cómo se llama esta organización? ¿Dónde estaba Sebastián? Oyuche. Bueno, no sé si recuerdan a Sebastián, que trabajaba en esa organización, ya lo dejó esa organización y se fue a MRED, pero bueno, él nos mandó una buena ficha sobre lo que se está haciendo en parte de ellos en torno de red. Así que ahora que están surgiendo muchas iniciativas, como por ejemplo la gerencia que está llevando Luis Aznar en lo del FIP 4, sería bien interesante que nos pudieran mandar una pequeña ficha sobre qué es el FIP 4 y cómo se relaciona con red. En fin, cada una de las instancias que pudiera, que quisiera relatar y compartir tanto con los socios como con el público en general, qué se está haciendo con red. Valdría mucho la pena que nos mandaran una ficha pequeña de máximo 2 cuartillas, un par de fotografías si fuera necesario, o una gráfica. Bueno, también como compromiso también lo decía de que ya está lo habíamos ofrecido también a CONAFOR, ¿no? Pero lo digo aquí para que lo conozcan. Ya está la plataforma de la comunidad de aprendizaje, ya está la metodología y todas sus herramientas. Entre ellas está justamente una ficha de sistematización que tiene, ya para no tener que improvisarla, ¿no? Donde viene pues para discutirla, ¿no? lo que contiene,
pero en una tipo, como habíamos platicado, una herramienta que tiene Rainforest Alliance, que es el Ecoindex, tú puedes saber cuál es el proyecto, cuáles son sus productos, cuáles son sus resultados y avances, cuáles son las principales lecciones aprendidas de ese proyecto y el financiamiento. Ecoindex. Ecoindex, ¿no? Y así funciona. Y mensualmente te mandan avances de cada proyecto, no cuesta trabajo, genera mucha transparencia, te conecta hacia las páginas donde está el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, me comprometo a enviarte y a CONAFOR también y presentarles, ¿verdad?, la plataforma y la metodología, y pues de ahí poder distinguir una nueva línea de acción que, repito, no es ni comunicación, no es información, no es incidencia en políticas, es gestión de conocimiento, ¿no? Es empezar un diálogo sobre otras formas, como decía Ricardo, que sean más eficientes, que sean más eficaces, que tengan mayor impacto en términos de reducción de carbono y poder ver opciones. Sí, además de aprovechar los medios electrónicos, por lo menos en el FIP 4, que va a ser una propuesta con los otros 4 proyectos, poder ir a los CTCs en los estados, que ahorita lo vimos con Campeche y con Chiapas particularmente. Queremos ir a los estados, queremos ir con los CTCs, ya avanzamos un poquito con Oaxaca, presentar qué es el FIP, socializarlo y comenzar a fortalecer esa comunicación directa, ¿no? No solamente la parte del tema. Entonces sí me interesa conocer a los representantes de los CTCs, a todos los diferentes actores, para comenzar a informar en esta parte. Son dos cosas. De los grupos de trabajo que están ahorita en el CTC, que están actualizados, y otra cuestión que sería bueno que los grupos de trabajo, que tengo entendido que está el salvaguardas, el que se va a crear de comunicación, el de revisión de las estrategias estatales, sería bueno que también cada grupo hiciera este esfuerzo de planeación, ¿no?, para el año, o sea, que dentro de cada grupo, porque parece que sesionamos cada vez que surge algo aquí en el CTC, ¿no?, y no debería de ser así. O sea, el grupo de trabajo de salvaguardas, de estrategias estatales, debería tener en paralelo un trabajo, ¿no?, a reserva o no de que se presente la información aquí en el CTC. Me imagino, por ejemplo, que este trabajo que se pueda llevar dentro de los grupos, cada grupo de trabajo podría abonar al boletín informativo que van a hacer los de comunicación, ¿no? Y de ese modo, pues, estamos presentando información sobre salvaguardas, sobre estrategias estatales, sobre comunicación, sobre la revisión del reglamento, no sé, los otros grupos que estén también trabajando. Creo que sería bueno que los líderes de cada grupo programaran eso. Muy bien. Me agradece mucho sus aportaciones. Me comprometo a hacer una síntesis, ya vi, porque otro fue como muy lluvia de ideas para agruparlas y ponerlas de manera más ordenada y enviarles un borradorcito de propuesta de fortalecimiento del CTC. Si ya no hubiera ninguna otra observación y participación, iríamos a asuntos generales y como primer punto le pediría yo a Sara, está haciendo ya los últimos ajustes, sabiendo que me faltaría que yo luego los leyera y los imaginara su alcance y su enfoque, que no Sara nos los lees, aunque sea hacia el vuelo. El primero sería: la CONAFOR coordinará la revisión del reglamento para el mecanismo de votación de la presidencia del CTC Nacional. La CONAFOR coordinará la revisión del reglamento para el mecanismo de votación de la presidencia del CTC Nacional. No, nomás que la CONAFOR coordinaría al grupo a que se trabajará para la siguiente sesión. Sí. Ok. Bueno, entonces sería la coordinación del grupo de estas 4 personas que se habían estipulado para la revisión del reglamento
y se dará la propuesta a la siguiente sesión ordinaria. Lo que está diciendo Sara es que en la siguiente sesión le pediríamos a esa comisión redactora de corregir estos 4 artículos relativos a membresía, gobernanza y estructura, que nos hiciera una presentación y una propuesta de sus trabajos. La CONAFOR dará a conocer la versión de la NARED preliminar al CTC Nacional a la consulta pública. ¿Podría quedar como acuerdo? La daría en breve. No se pudo poner fecha. La CONAFOR no tiene fecha ahora. Bueno, lo que nos dice Jaime es que eso sería en breve. Bien. ¿Cómo dice? Pero sí, en breve. Sí. Y lo que decíamos es que si fuera posible, antes de que se mande a la Semarnat a meterse ya al diseño de la consulta, sabiendo que somos sus aliados, sería muy bueno conocer, sabiendo que ya no va a haber observaciones ahí, sino digamos como para conocer esa versión de manera anticipada antes de que se lance ya a todo el mundo, como aliados, casi como colaboradores, sería un buen mensaje al hacer eso. Adelante. La CONAFOR estará enviando documentos de fácil comprensión sobre los temas internacionales actuales y se subirán a la página del CTC Nacional. ¿Verdad? Sí. Bueno, siguiente sería, la CONAFOR enviará el borrador del ERP con un formato de comentarios a finales de marzo de 2014 para la retroalimentación del CTC Nacional. No sé si es a finales de marzo, vamos a consultar a Carla, creo que dijo a principios de marzo, pero consultamos con ella. La CONAFOR enviará las presentaciones y documentos solicitados en la sesión al CTC Nacional. ¿Otra vez? La CONAFOR enviará las presentaciones y documentos solicitados Las presentaciones de la sesión de la sesión y los documentos solicitados. ¿Cuáles son esos? Habían mencionado el de Alejandro Guevara y otros que... Los documentos de la Laura. Habría que decir cuáles son, ¿verdad? Siguiente. El grupo de trabajo de salvaguarda se reunirá para contribuir en el tema de consulta pública de la NARED a la CONAFOR. Perdón, ahí vamos a responder los insumos que nos mande la CONAFOR, ¿no? Sí. Okay. Nada más para la idea. Cuando la tengamos lista, la mandamos a todos y entonces se reúne el grupo. Además de los comentarios que pueda hacer cualquier otro, aunque no esté en el grupo. O que no participe en el grupo. Fernando. Sí, Sara, una pregunta, ¿son todos? No. Ah, no espero. Otro punto que se tocó es se reactivará el grupo de trabajo de comunicación con la colaboración de ENRED para realizar un boletín informativo del CTC Nacional. Más bien para desarrollar una estrategia, ¿no? De difusión de las actividades del CTC. Esas serían. ¿Falta algo, Fernando? Sí, creo que habría que agregar de que previo oficio que entregue el CTC de Oaxaca, la CONAFOR se compromete a dar respuesta, sobre todo en términos de lo que tiene que ver con el fondo de carbono, en el desarrollo del proyecto de fondo de carbono. Sí, que los compañeros de Oaxaca a través del CTC estatal enviará un comunicado, solicitud a la CONAFOR para ser incluido en el proceso de negociación en el fondo cooperativo carbono. Y bueno, de que si se compromete, ya no podría decir que estoy de acuerdo. Casi por default enviando una comunicación oficial con la respuesta. Para nosotros no hay opción de no responder. A lo mejor, pero
Pero habrá respuesta. No me pareció escuchar en los acuerdos el grupo de trabajo de estrategias estatales. No quedó claro y sí fue un acuerdo de desarrollar los lineamientos para las estrategias estatales y tal vez, no sé si fecha, pero después de qué momento se tendría que reunir este grupo y no recuerdo si quedó algo para la próxima sesión de este tema. Y también, perdón, y lo de la consulta también, pero creo que estuvieron anotando ahí en lo de la agenda, que fue del proyecto del último acuerdo, ¿no? Porque ahí anotaron varios temas. Sí, sobre la consulta, la CONAFOR va a enviar un documento donde se define cuáles son las acciones que van a llevar a cabo a lo de la consulta. Y ese documento va a ser revisado por el grupo de trabajo de salvaguardas para que emitamos una opinión al respecto a una serie de recomendaciones. Y lo que dice Leti sobre el grupo de trabajo estrategias estatales, sí es un acuerdo de que va a sesionar y se va a enfocar por lo pronto, entre otras actividades, a establecer un guión común, una tabla de contenidos común que pueda repetirse de uno de los estados que conformen esa estrategia. Y el papel de los estados para cumplir las metas de México, ¿no? Sí, eso sería otro punto que tiene que trabajar junto con la CONAFOR, ese grupo, es los compromisos que tiene México a nivel internacional, cómo los estados contribuyen al cumplimiento de esas metas. ¿Algún otro punto para Sara? El tema de distribución de beneficios, ¿no? De derechos de carbono de emisiones evitadas, esto regional, ¿no? Yo revisando como las estructuras que existían y irlos proponiendo para ver qué se tiene que cumplir para ese. Sí, mira, sobre ese punto, lo que vamos a hacer, Ricardo, vamos a ver cómo es que los amigos de CONAFOR finalmente dejaron ese capítulo. Hubo un proceso bastante fuerte, complicado, jaloneado, que discutió muchísimo ese punto y esperamos que la CONAFOR lo haya podido interpretar adecuadamente y vamos a ver cómo es que quedó plasmado. Y en base o con base en cómo haya quedado plasmado podemos generar una serie de propuestas de cómo operativizar ese tema. ¿Y podemos anotar también los grupos de trabajo? O sea, que se haga, primero, ponerlos en claro, ¿no? O sea, ¿qué grupos de trabajo hay? ¿Cómo van a trabajar? Que hagan un esfuerzo de planeación para el año y que se comprometan a contribuir al boletín informativo. Y también creo que ¿cuándo se convocan esos grupos? Cuando surjan de aquí del CNC. No. Eso está previsto en el reglamento. Eso está previsto, sí. Sí, pero como acuerdo, me parece correcto, Pau, de que estoy de acuerdo de que los grupos de trabajo deberán preparar un plan anual definiendo los temas que se van a tratar, más otros que a lo mejor no están previstos, ¿verdad? Que no sería una lista cerrada y que habría un compromiso para regresar al plenario cada cierto tiempo para ofrecer sus discusiones y sus conclusiones, además de enviar insumos al boletín informativo. En relación a lo que dice Pau, yo creo que sería bueno que justo esa lámina de ideas que desarrollamos al final es pues de alguna manera, no le llamaría yo un plan de trabajo porque no tiene fechas ni responsables, pero son como los temas estratégicos que va a tocar el CTC en este año, que eso se limpie ese documento y esa versión se les manda a los grupos de trabajo para que entonces cuando nos reunamos, con base en eso que es el eje rector de los temas que va a discutir el CTC, armamos nuestro plan de trabajo mucho más específico al tema que nos compete. Entonces, sí me gustaría que quedara como acuerdo que se manda ese documento, no sé si sería el CTC o necesitan ayuda de alguien más,
que eso lo definamos, es una cuartilla muy sencilla con cuáles van a ser las líneas estratégicas a las que les va a pegar el CTC este año, y con base en eso que se haga este esfuerzo de planeación específica por tema en cada grupo de trabajo. Muy bien. Para cerrar, el compañero de CTC Oaxaca. Sí, buenas tardes. Nada más ahí como comentario a la compañera. No sé si queda como acuerdo que estos documentos que se están proyectando iban a ser llegados a nuestros respectivos correos electrónicos. Sí, el segundo punto que dio Sara. Ok. No habiendo ningún otro tema ni ninguna participación, muchísimas gracias. Están todos invitados a la comida, aquí al fondo a la derecha. Muchas gracias, gracias.